Ya. Acá y incorporé nuevamente. Gracias también a los que están ya conectados en línea también para seguir esta conferencia. Y hoy le damos la bienvenida al doctor Manuel de Jesús Aragón Arreola, quien será nuestro ponente en esta conferencia. Y permítame presentarle al doctor. El doctor Manuel de Jesús Aragón Arreola es ingeniero geólogo de formación y doctor en geología y física y geofísica por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en Baja California y también el Instituto Tecnológico de California. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como consultor independiente en diversos proyectos en instituciones gubernamentales y privadas a nivel nacional e internacional. La formación académica y profesional del doctor Aragón Arreola le ha permitido desarrollar conocimientos en geología y exploración, geofísica y procesamiento de señales, sistema de información geográfica y análisis de datos, liderazgo y formación, negocios y gestión. En fin, el doctor Arreola pues nos hará esta presentación en esta conferencia. Escuchemos con atención y le damos la bienvenida al doctor. Bueno, esta conferencia no nada más tiene que ser mía y espero que ustedes acepten la invitación para que también sea suya. De hecho, eh, le podemos decir que va a ser una conferencia colaborativa. ¿Por qué? Porque los estoy invitando a que participen. Va a haber muchos espacios donde les pido su participación y sus opiniones. No las piensen demasiada, sino saquen la opinión, que eso es una de las cosas bien importantes, sacar la opinión, de tal manera que si a ustedes les gusta esta presentación y les gusta la presentación con sus opiniones, esta presentación se nutra con sus opiniones y al final queden las opiniones suyas plasmadas. Yo les voy a pedir permiso para tomar notas y para que después la presentación contenga sus opiniones y así tengan lo que yo preparé y lo que ustedes fueron sacando. Entonces los invito a eso, ¿no? Que al final acabe siendo una presentación colaborativa. El problema es cuáles son los mitos, ¿no? ¿Qué información nos presentan los medios y a qué información le creemos? ¿Qué tomamos como válido y qué tomamos como no válido? ¿A qué sí hacemos caso o a qué no hacemos caso? Y sobre de eso se va más atrás. ¿Qué queremos oír? ¿Qué estamos dispuestos a oír? ¿Qué sí queremos procesar? ¿Y qué lo dejamos como para después? ¿Ok? De eso se trata el asunto. Me gusta esta frase de Humberto Eco en un ensayo que a mí me gustó muchísimo, que se llama De la periferia del imperio. Y es que lo que Humberto Eco dice es que hay que diferenciar el papel de la noticia. La noticia como una forma de dispersar información, a la noticia como una forma de controlar la información, porque tiene esa ambivalencia la noticia, ¿no? Depende de cómo se prepare y depende de cómo se lea, puede ser una forma de entender lo que pasa o de controlar la narrativa. Entonces, por eso empiezo con esta frase de Humberto Eco. Y lo primero es que es un mito. Así que bueno, utilicé dos formas de saberlo. Una muy actual. Le pregunté al gurú actual, que era el chat GPT, que es un mito. Y la otra, muy vieja, le pregunté a los doctos de la Academia de la Lengua, a la RAE, que es un mito.
Resulta que realmente me gustó mucho más la información que me dio el chat GPT que lo que me dio la RAE, ¿no? Pero básicamente hay varios puntos en los que confluyen, ¿no? Es un relato, es una narrativa que utiliza símbolos y es algo que acaba siendo maravilloso. También la RAE coincide con lo maravilloso. Y el mito se utiliza para dar explicaciones sobre algo, sobre la realidad. Entonces, en ese sentido, y en el sentido en que responde ChatGPT, que es mucho más amplio, el mito es una forma de explicarlo con lo que haya. O sea, con información o sin información, pero es generar una narrativa. Para la RAE es mucho más, digamos, clásica, donde habla el tiempo, los héroes, los protagonistas, los personajes, pero al final es una forma de narrar y de explicar algo. Entonces, partiendo de eso, podemos seguir hablando de mitos, ¿no? Guau. Empecemos por una noticia. Y esta noticia, si ustedes le ponen ahí en el buscador de Google o en el que utilicen, en el Safari, en el Firefox o al chat GPT, si les piden sobre la Tierra, esto es algo que puede repetirse varias veces, ¿no? Y miren esto viene de La Crónica, un periódico en Chile, ¿no? Pero pudo haber venido del Universal o de Marca o de la Gaceta de los Sport o el Corriere de cualquiera, ¿no? Y es que dicen que una investigación dice que la Tierra se está partiendo en dos mitades, ¿no? Y una imagen ahí como pues me parece bonita, los colores, parece que este lado se incendió, este lado todavía no se incendia, ojalá por ahí aquí andemos nosotros, porque pobres chinos, ¿no? Pero esa es una noticia. Veámoslo con otro, esta es La Nación, es también de Chile, ¿no? Y es La Nación en su sección de ciencias, ¿no? Los científicos descubren que la Tierra podría partirse en dos mitades, ¿no? ¿Dónde? ¿Ok? Entonces ya nos ponen ahí la pregunta, ¿no? A dónde puede pasar? Y veamos otra noticia. Esto es un medio digital. Estamos viendo cómo nace un océano. África se divide y se fractura lentamente ante nuestros ojos, ¿no? Y bueno, si leemos esta y esta noticia, estas dos coinciden que la Tierra se está partiendo en África. O sea que nosotros vamos a quedar como del lado de la panza de África, Marruecos y todo eso, y los chinos se van a quedar con todo Sudáfrica y Mozambique. Entonces vamos a hacer dos mitades, ¿no? No sé. Y luego derivemos en el universo, qué sé yo, ¿no? Pero el punto es que es la misma noticia y parte de lo mismo, de lo que está sucediendo en África. No sé si sepan qué está sucediendo en África, ahora vamos a desarrollar el punto, ¿no? Veamos otra noticia. Y esta es una noticia del diario AS. El diario AS es un diario español, bastante seguido, muy seguido por sus noticias deportivas, es competencia directa de Marca. Descubren que un árbol muy común en España puede filtrar oro. Oh, o sea, ¿vamos a sacar oro de los árboles? Veamos otra noticia, ¿no? Descubren que en España, un árbol capaz de filtrar oro a través de sus hojas, pero aquí agregan y se convierte en una señal del potencial minero del lugar. Ya como que esto sugiere que no vamos a sacar oro del árbol, sino el árbol nos va a llevar a entender el potencial minero. Pero está hablando de la misma cosa, ¿no? Ahora veamos otra, ¿no? Acaban de descubrir una reserva de oro en el lugar menos esperado, las hojas de unos árboles.
O sea, hay que irse sobre los árboles porque ahí está el oro. Es la misma noticia o parte de una serie de papers. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál le creemos? O sea, ¿nos vamos a conseguir todos los eucaliptos de España porque ahí hay oro? ¿O qué? ¿No? O sea, ¿cuál sería la consecuencia de creerle a una, a otra o a otra noticia? Y ese es un problema, porque cada una nos genera un sesgo, un sesgo. ¿Qué sesgo preferimos seguir? Y la otra es, ¿cuál de estas noticias damos como más verídica? Y ese es un problema, porque aquí pongo tres, pero hay cientos, ¿no? ¿Qué noticia preferimos leer? Esto salió hace, ¿qué? En el 24, ¿no? Los estudiantes mexicanos ganan competencia de robótica en Grecia. Y son unos muchachos de prepa, unos 2, 3 años más jóvenes de usted, que ustedes. ¿Les provoca leer esa noticia? Parece que no mucho. Ahora, chequen esta noticia. ¿Quiénes fueron las parejas de... Oculté su apellido para, digo, por la confidencialidad del personaje, ¿no? O sea, no sea que vaya a acusarme que lo caché. Pero, bueno, le voy a decir Benito porque así lo conozco, ¿no? Entonces, ¿qué noticia queremos saber, no? ¿O qué noticia nos provoca a leer? Que los muchachitos estos se fueron a Grecia a competir en robótica. Qué nerdos dirán algunos, ¿no? O aquí esta noticia. Digo, a mí realmente no me importó por Benito, pero me sacó de onda por Kendall, ¿no? O sea, qué mal rollo, pero bueno. Entonces, ¿cuál preferimos leer? O sea, sinceramente, ¿cuál leerían primero ustedes? A cada quien que tenga su opinión, ¿no? Pero una de ellas seguramente la leerían más. Y puede ser Bad Boon, para no lastimarlo, o puede ser ¿quién les gusta, no? Ozuna, ¿no? Terror. Ok. Pero ¿por qué la mayoría de la gente se va por esto? Digo, a mí me genera cierta duda nomás por el nombre del medio, ¿no? El Destape, ¿no? Pero bueno, ok. Pero ¿por qué son tan atractivas las noticias de chismes? ¿Por qué son tan atractivas las noticias de desastres, ¿no? Es más atractivo leer la actividad sísmica del volcán Chichón se incrementa o el Chichón explotará y matará a cientos de miles. ¿Ok? ¿Qué vende más? ¿Qué leería la gente? ¿Por qué? ¿No? Bueno, aquí me cambió un poquito los settings, pero estos son los objetivos de esta conferencia y que es lo que quiero que hagamos en forma colaborativa, ¿no? Es motivar al pensamiento crítico, poder reflexionar sobre lo que leemos. No vamos a cambiar la forma de ser como gente, pero sí vamos a poder entender un poco cómo y por qué actuamos de una manera, ¿no? Entonces es la reflexión lo que quisiera hacer y en particular sobre fenómenos geológicos, ¿no? Y también, pues, ejercitar las habilidades de pensamiento de tal manera que podamos formularnos las preguntas y tener criterios para elegir qué información tomamos. O sea, si estamos buscando algo sobre Kendall Jenner o si estamos buscando algo sobre la actividad del Tacaná, ¿qué información damos como válida y qué información preferimos y le damos más relevancia? ¿Con qué bases? Eso es lo que quiero que trabajemos juntos. Así que lo primero, y aquí es donde empezaríamos ese ejercicio, es cuáles son los criterios de, que usamos para tomar una posición ante un rumor o una noticia. Esto pasa de repente cuando uno cambia de formato de compu, ¿no? Eh, pero
¿cuáles son los criterios que usamos, ¿no? Y aquí sí me gustaría ir tomando notas, si me lo permiten, y lo que les decía, las notas las voy a incluir en vez de donde dice les invito, las notas que tome a mano para ir plasmando ahí sus opiniones de tal manera que ustedes después puedan tener la presentación con sus opiniones, ¿no? Entonces, si gustan. Yo dije, es un tripié muy curioso porque es un tripié que no sostiene nada, pero ya vi que la camarita está ahí, ¿no? Entonces, entonces me vengo para acá. ¿Quién empieza? ¿Cuáles son los criterios que ustedes tomarían para dar por válida una noticia o para favorecer una información u otra? Ayúdenme, por favor. Por ahí hay un micrófono, por aquí hay otro. Las fuentes de donde proviene la información, que sea más conocida por gobierno o alguna institución especializada en lo que quiero saber, porque si no sería información falsa o inventada. El comparar la información con fuentes confiables, pues como dijo la compañera, que estén validadas por el gobierno o instituciones especializadas. Bueno, yo digo que también hay que checar la fecha en la que se escribió dicho artículo, si es reciente, si ya tiene cierto tiempo. La ilustración con imágenes, una imagen sobre el proceso y podría contener algún tipo de logos o sellos que tenga la institución. Que el título no sea amarillista o engañoso. La manera en la que a veces se expresa el título, ya sea de forma exagerada o que llame mucho la atención. Que la información no sea escrita con inteligencia artificial ni las imágenes tampoco generadas con ella. Porque por lo general siempre está muy bien redactado y las ideas tienden a ser muy lineales, ¿no? Tienen un principio, un desarrollo y un final bastante claro. Además de que existen varias páginas para ver cuál es la cantidad, la probabilidad de que haya sido escrito con IA, ¿no? Las imágenes también, por ejemplo, se ven medio falsas, ¿no? Con fondos difuminados, así medio raros. También el autor, la firma del autor, como habían mencionado, los sellos, la firma sobre todo, el nombre del autor, porque es muy esencial, ya que no solo nos indica quién lo escribió o quién lo publicó, sino también nos dice si ese fue real o fue, como estaban diciendo, si fue hecho por inteligencia artificial. Sería la multipolaridad de las fuentes, ¿no? O sea, leer qué dicen los Estados Unidos, leer qué dicen los rusos, leer qué dicen los chinos, porque también las hegemonías establecen sus propios discursos.
igual sería, bueno, yo siento que sería bueno igual que sean como aplicaciones reconocidas, que se puedan leer más. Por ejemplo, si son temas científicos, sería bueno que pusieran en redes sociales como Facebook, Instagram, para que también lo lean más los jóvenes, porque en sí los jóvenes son los que utilizan la aplicación. Ya como quiera sacamos. Ya como quiera sacamos 10 tips y me parece interesante porque ahora les voy a mostrar algunas recomendaciones, porque cuando yo preparé esto, también me preguntaba, bueno, ¿qué uso yo para tomar, creer o no creer una fuente? Muchas de las que dijeron estaban ahí y empecé a buscar, ¿no? Ok, vamos a ver algunas recomendaciones, ¿no? O algunos criterios y van a ver que muchos están de lo que ustedes están diciendo. La fuente de información, ¿no? ¿Qué tan confiable es? Seguramente si voy a ver sobre ciencia, no le voy a creer al Destape, ¿no? El Destape tal vez se lo crea yo si estoy buscando las novias de Benito, ¿no? Pero no sobre ciencia, ¿no? Los medios, lo que decía la multipolaridad, o sea, la concurrencia de información, aunque eso no quiere decir que sea cierto. El hecho de que mucha gente diga que la Tierra sea plana, no hace plana a la Tierra. Y un solo loco acabó llegando a América para la Europa ya renacentista, y ese cambió la idea, pero saben que no la publicó. El que la publicó fue un italiano, se la voló y por eso nos llamamos América, ¿no? Si no, tal vez sería Colombia, ¿no? En vez de un país, un continente, qué sé yo. Detalles de la información. O sea, si nada más me echan el rollo acá, pero no me dan carnita, pues como que queda descafeinada la noticia, ¿no? ¿Qué otras? El propósito del mensaje. Y esto es difícil porque hay que empezar a leer entre líneas. ¿Qué me quiso decir el autor? O sea, qué me están vendiendo, ¿no? La autoridad y la experiencia del autor, como decía la compañera, ¿no? El hecho de que la IA no firme las cosas y en cambio que diga, no, por David Mendoza. Ah, pues entonces ya sabemos a quién reclamar, ¿no? ¿Qué otras? El lenguaje, ¿no? O sea, no me hables de ciencia como si me hablaras de Benito y las novias de Benito, ¿no? Ahora, tampoco me hables la ciencia cartonada, lo que decía aquí el compañero, porque me va a dar flojera y mejor me voy a leer el Destape, ¿no? O sea, nárramelo de otra manera, pero tampoco de una manera donde acabe siendo un choro, ¿no? La manipulación de las imágenes y videos, ¿no? O sea, porque la Tierra inflada en llamas es evidentemente una caricatura de la IA, ¿no? No, no se hace así. Pero en los artículos científicos hay un montón de figuras que no son una calca de la realidad, es una interpretación de la realidad. Entonces, en todo ese tiempo nosotros tenemos que estar jugando en a qué sí le creo o a qué no le creo. Ok, la cronología, alguien hablaba de las fechas y el contexto, ¿no? Ah, lo de las imágenes, por ejemplo, si yo veo una imagen de una presidenta con 6 dedos y sé que Claudia Sheinbaum no más tiene 5, tengo que sospechar algo, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo nos informamos nosotros a cómo se informaban nuestros padres, nuestros abuelos? Bueno, aunque yo les digo nuestros, pero yo creo que ya estamos hablando de cosas distintas.
Si yo les hablo de mis padres, probablemente estoy hablando de sus abuelos o chance hasta de sus bisabuelos, ¿no? No sé qué edad tienen tus padres. Si hubiera sido yo un poco más precoz, hubiera podido ser tu abuelo, ¿no? Pero sí, porque ya 41, sí, sí, sí se puede, ¿no? Pero ¿cuáles son las diferencias? Aquí tomo de nuevo nota y va el micrófono por allá. Empezamos. ¿Cómo se informaban sus abuelos, no? Por la radio. Pues a través de la radio, periódico y También de boca en boca, ¿no? Que la vecina me dijo esto y tal, tal, ¿no? Se iban transmitiendo la información. A veces también pasaban carros, dando las noticias con un megáfono. La televisión también era otro medio. mis papás por Facebook. Por la radio también. Por revistas también. Sí. Por TikTok. Yo creo que antes empezando el internet, los papás empezaron mucho a los blogs, blogs escritos, justo así como nos menciona en las diapositivas anteriores. ¿Qué? Por Twitter. Por Instagram, por Facebook, no sé, otro. Ajá. También un poco por WhatsApp, sobre todo, porque allí hablas con otras personas, te comunicas y pues te van diciendo as-
qué otra vía? Me parece curioso que nadie haya dicho al gurú, al gran gurú, no, al chat GPT. ¿O a poco nadie ha ido a hacer una tareita y le ha preguntado al chat GPT? Yo le digo que yo le cuento mis emociones y ya él me dice, me da consejitos, me da tips. ¿Es tu psicólogo personal? ¿Y qué otra IA utilizan aparte del chat GPT? Gemini. ¿Nadie usa el DeepSeek? ¿DeepSeek? Está buena, ¿eh? Ok. ¿Cuál? Alexa. Ok. Ahora, otra pregunta para redondear esto. ¿Ustedes creen que la sociedad de los, vaya, que los gringos y los mexicanos tengamos formas distintas de informarnos? ¿Cuáles? El lenguaje, por ejemplo, podría ser una de las formas en las que nos comunicamos y una de las principales barreras en la comunicación. ¿Qué otra diferencia? Su forma de expresión de cómo pueden transmitir con señas o otras formas, ya que es muy distinto el idioma del inglés al español. Yo pienso que, por ejemplo, bueno, la sociedad o la población en Estados Unidos es como que muy creyente al gobierno. Entonces, por ejemplo, a Donald Trump lo tienen como que alguien supremo, no sé cómo podría decirlo. Entonces, como que sí son muy, eh, no sé, como que sí miran muchas noticias o como que sí creen mucho en todo lo que diga el presidente. Entonces, pues no sabría más o menos cuál es su fuente confiable, pero pues yo creo que todo lo que diga y dicte el gobierno es como que ley. Fíjate que lo que dices me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo estaba en California, eh, pues viajaba mucho de Pasadena a Ensenada, a Baja California, ¿no? Y pues ahí había que pasar la frontera y la migra y todo eso. Y, me, y un francés me recomendó que cuando me dijeran qué va a hacer a California, yo le dijera, hago ciencia en Caltech. Y eso dije, bueno, pues a ver qué. Y la cara de la gente de migración cambió, por lo mismo que tú dices. O sea, la gente ahí sí había hablado, oído hablar de Caltech y sí había oído hablar de la ciencia. De entrada, por ejemplo, hay cuántas series de televisión basadas en Caltech, ¿no? Ahí está el Big Bang Theory, que tal vez no les tocó ya o vieron la colita, pero películas basadas en Caltech. Entonces, a la gente de migración sí le dijo algo y me dijo, good luck. Y pasé. Así es la forma, ¿no? En- pero sí, la gente confía en el USGS, ¿no? La gente confía en la información que viene del gobierno. Y nosotros no mucho, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra diferencia que vean?
Hablamos de eso, ¿no? Están bien polarizados ellos. O sea, ellos, si tienen una idea del gobierno, la gran mayoría se va por ahí, ¿no? Pero creo que también se van mucho por los influencers que comunican cosas, ¿no? Entonces, eso hace que se polarice todavía más la información hacia, hacia cierto izquierdo o derecha, ¿no? Como queríamos decir. ¿Tú crees que el trabajo de los influencers es distinto en Estados Unidos que en México? O sea, Sí, porque creo que están todavía más metidos en política, algunos de ellos. Por ejemplo, en podcast, ¿no? Que para algunos decía que Palestina no existía, entonces todos lo siguen y ahí están, ¿no? Con eso. Entonces, creo que empiezan a anidar creencias que a lo mejor no son, como la tierra plana, ¿no? También. Entonces, bueno, yo trabajaba entonces en Venezuela y teníamos unos mecánicos de Montana y mi compañero, un geólogo, era hijo de chinos, pero nació en Panamá. Entonces él decía, bueno, yo nací en Panamá. Y el mecánico de Montana le preguntó, ¿dónde está where about in China is Panama? O sea, ¿dónde está China? ¿Dónde está Panamá en China? Se lo quedó viendo y le dijo, muy al norte. Con esa información se quedó, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente. Pero sabes que los influencers sí me llaman la atención, porque influencers políticos hay en México, muy escuchados. Pero curiosamente, hay muy pocos influencers en ciencias en México. O sea, está Luisito Comunica, pero tal vez no lo clasificarías exactamente como un influencer en ciencias, ¿no? Pero tenemos muy pocos. En cambio, en Estados Unidos hay algunos que yo soy bien clavado de ellos. No sé si han visto un canal que se llama Veritasium. Es sinceramente buenísimo, buenísimo. Y lo lleva era estudiante de física, de doctorado de física, y en un momento dejó el doctorado para dedicarse a ese canal. Curiosamente, no sé su nombre, pero me sé el canal, es Veritasium, y él siempre sale, y es muy bueno el canal, y ahorita tiene todo un equipo de producción, ¿no? En fin, pero sí los influencers. Ok, volvamos a la presentación. Pero sí hay cosas diferentes. Lo que sí me parece es que la forma en que se informaban los abuelos o nuestros padres es distinta a la forma en que nos informamos ahora. Ahora siento que hay una distancia menor que antes entre cómo se informa el gringo y nosotros, ¿no? Porque tenemos acceso a muchas de las cosas. Muchos de los canales hablados en inglés, ahora ya la inteligencia artificial los traduce. Por ejemplo, estaban pidiendo los diccionarios en las primarias y ya como de que ya ellos dicen, mami, préstame tu teléfono. Y ya es más, lo compran, pero ya no saben utilizar el diccionario. Así es, aunque te cuento, Ivo, esto fue una recomendación de un amigo. Em, el diccionario funciona si tú no sabes lo que quiere decir la palabra, pero si tú tienes la idea en la punta de la lengua y no tienes la palabra, ya no funcionó el diccionario. Entonces, me recomendaron un libro que se llama Diccionario de Ideas Afines. Entonces, tú quieres decir algo que decía, tú quieres decir esencialmente, pero no te sale la palabra y lo único que te acuerdas es fundamental. Vas sobre fundamental y empiezas a ver qué se parece a eso y eventualmente encuentras la palabra que quieres decir. Pero sí, los diccionarios es una diferencia. Doc, nada más me llevó ahora sí que al análisis. Bueno, en su momento tal vez puede ser de que tal vez sean los mismos medios, pero con diferentes contenidos, ¿no?
Y lo otro también con respecto, tal vez no solamente a Estados Unidos me llevó al análisis, sino también con respecto a otros países, ¿no? Tanto aquí en América como lo que puede ser Sudamérica, Cuba, como en Medio Oriente, ¿no? También en países árabes, sobre todo las restricciones. Y tal vez nosotros podríamos pensar que tenemos muchas formas y desconozco en su momento si también tenemos ciertas restricciones, ¿no? Pensamos que somos libres y tenemos ciertas restricciones, ¿no? Sí, eso es importante porque, por ejemplo, los europeos, Alemania, Francia, Italia, España, que son los que conozco, em, ustedes saben que si ustedes compran televisión, pagan un impuesto. Y pagan un impuesto porque ese impuesto mantiene a las televisiones públicas. Yo consumo mucho los contenidos que genera Radio France eh, y Deutsche Welle. Y eso los paga el público alemán. O sea, el impuesto que les ponen en Alemania. Eh, También pueden consumir el juego de la oca de la televisión española, que no me gusta, pues, habrá unos que sí, pero ya pasó de todas maneras, ¿no? Pero me parece mucha basura, pero ahí está y lo paga el público español. Entonces, eso es distinto. En México, en algún momento se decidió si la televisión pública tenía preponderancia o pasaba a manos privadas. Y el presidente alemán decidió que fuera privada. Curiosamente, luego los alemán acabaron siendo dueños de la tele, ¿no? Pero bueno, son detalles menores, ¿no? Pero sigamos por acá. Volvamos a la noticia, ¿no? Cuando ven esta noticia, que es de donde partimos, eh, ¿qué les parecen estas noticias? Y principalmente pensando con base en las reflexiones que hemos hecho, ¿no? ¿Qué les parecen a estas noticias? ¿Qué impresión les genera? No sé, vean los títulos, la forma de ver los títulos, vayan pensando en lo que hemos hablado, de la forma de comunicar las cosas y qué diferencias ven entre estas noticias. ¿Hay diferencias? Siento que las primeras dos, más que nada la primera, es muy llamativa por la imagen, ya que también por el título. Am, lo que siento que quiere lograr esta noticia es atraer la atención con ese tipo de imágenes y ese tipo y título, queriendo como que generar, por así decirlo, pánico y al momento de leerlo simplemente es pues otro tipo de noticia, por así decirlo. No es tanto de que ay, la mitad del mundo se va a desaparecer o se va a quemar y todo ese tipo de cosas. En cambio, la noticia que está de este lado siento que es un poco más realista, pero aún así sigue siendo exagerada. Porque sí, esa parte de África, por así decirlo, se está pues rompiendo, pero debe de tardar, bueno, va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, siento que eso es lo que quieren lograr ese tipo de noticias, llamar la atención al ser muy llamativas. Creo que es la página que publica, por ejemplo, en la segunda dice La Nación. No sé si es una página de noticias importante o que sea famosa. Y al menos a mí me llama la atención la segunda porque por la imagen que nos muestra, nos está mostrando pues, o sea, el planeta, o sea, la atmósfera y está mostrando un satélite también. Entonces, como podría decir que es una noticia que es interesante, pero que también puede ser verdadera, ¿no? Porque nos está mostrando una imagen satelital. Y en la otra, pues no conozco la fuente, pero
tampoco, bueno, solo el autor, pero tampoco es de mi conocimiento, solo que es reciente la publicación, entonces podría ser interesante meterse a indagar a ver qué es lo que informa. Y en la primera coincido con la compañera que pues la imagen sí es interesante o como que llamativa y pues por ende se puede, no sé, se puede poder interesar uno en eso. Eh, La primera siento que es un título y una imagen un poco amarillista para buscar espectadores, que la gente vaya, lea y ya después informe, pero en sí busca lo mismo que las noticias amarillistas, atención. La de en medio sería un poco más realista con su información tal vez y su título, pero de su misma manera busca llamar su atención con las pocas imágenes que muestra. Y la tercera de este lado sería la de Gizmodo, sería un poco más realista y científica mostrando imágenes verdaderas, pero en sí en conjunto las tres buscan llamar tu atención con lo que se supone que va a pasar, aún sigue siendo un largo tiempo que va a suceder. Estábamos en un seminario sobre la extensión en el Salton, o sea, más al norte del Golfo de California, que también se habla de que se está abriendo. Entonces, eh, hubo una conferencia sobre el mar de Reno, Reno, Nevada, ¿no? Mucho más al norte, en el desierto de Nevada, ¿no? Entonces, bueno, es una de las posibilidades que al seguir abriéndose, continúe el mar hacia allá. Entonces decía, podemos hacer un negocio para vender terrenos frente a la playa del mar de Reno. ¿Será que alguien no las compra? Si va para allá en unos 30 millones de años, tendrías terreno frente al mar y subiría de precio tu terreno, ¿no? Ahora, ¿te interesa a 30 millones de años? Ok. Pero bueno, ahora vean que están jugando con varios de estos criterios ustedes, ¿no? La la imagen, ¿ok? Los títulos, alguien mencionó el autor, ok, no conozco a Martín Nicolás, pero por lo menos alguien puso una firma ahí y puedo verificar si Martín Nicolás existe o no y qué fama tiene, ¿no? O sea, si Martín Nicolás está bajo Patti Chapoy, probablemente no le voy a creer tanto, a menos que, o sea, sería como creerle a, ¿cómo se llama este que acaba de morir? Eh, ándale, como Bisoño, fíjate, él sí sabe de periodistas. Entonces, ya siempre estamos jugando con esos criterios, aunque no seamos conscientes de tener una lista de criterios, pero estamos jugando, cada quien tenemos nuestros criterios, ¿no? Ahora, vean, de nuevo seguimos con noticias, ¿no? Y vean estas dos. ¿Hay alguna diferencia con las anteriores? Aquí están estudiando, varios estudian la carrera con cambio climático, ¿no? Y manejo de riesgo. Ahí está, el cambio climático como culpa de que se esté, de que California pueda partirse en dos. ¿Creen que es eso posible? ¿El cambio climático? No. ¿Por qué no? Creo que el fundamento que pues plantean es erróneo, es más un título alarmista. A lo mejor hablan Alarmista. de una división social, no sé, qué se está partiendo. Sí, ya no Sí. sabes ni de qué hablan, porque ciertamente si es el continente el que se parte, oye, si en vez de haber calentamiento global hubiera enfriamiento global, en vez de partirse, se une más. O sea, no tengo idea, ¿no? Está como involucrando que existen peras porque hay manzanos, ¿no? Digo, utilizando el dicho, ¿no? Pero efectivamente, las cosas empiezan a exagerarse demasiado.
Ahora, ¿cómo se presenta esta información sobre ciencias? Aquí vamos a irnos un poco más rápido, ¿no? Eh, Estos son dos papers. Este es un paper que publicamos en el, ¿qué? 2004, una cosa así, sobre, aquí está Sonora, aquí está Baja California, esto es la cuenca de Guaymas, y esto fue publicado en Geology de la Sociedad Geológica Gringa. Y este paper fue publicado no recuerdo en qué revista, pero está sobre el Rift del este de África, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí estamos viendo un modelo geológico, otro modelo geológico basado en las observaciones que hacen de topografía y de geología. Esto está basado en las observaciones que se hacen a partir de sísmica de reflexión. Algunos van a tomar el taller de al rato, no sé, pero si lo van a tomar, van a ver alguna imagen de este paper, ¿no? Entonces, hay diferencias en la forma de lanzar. Este señor no mandó las fallas hasta abajo, ni dijo, de aquí es donde empieza a partir la Tierra en dos. Ahora, vamos a, a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es más leída la nota policíaca o la nota de chisme que la sección de ciencias o de la sección cultural, ¿no? ¿Por qué tiene más usuarios X que seguidores Natural Science? No sé si ustedes han leído Natural Science, las revistas. Son las dos revistas de más alto impacto en ciencias. Es verdaderamente difícil escribir Natural Science. Bueno, una de las broncas es que Natural Science hay que pagar para poder leer y cada vez menos instituciones tienen acceso, ¿no? En cambio, pues no hay que pagar nada para echar chisme en Twitter, ¿no? Pero ¿por qué nos interesa más el chisme que la ciencia? ¿Por qué nos interesa más lo que habla de desastres que la ciencia? Luego lo vamos a abordar ya en las conclusiones. Pero esa es una pregunta que a mí me llamaba la atención y que luego pues empecé a buscar información acerca de eso, ¿no? Hablemos un poquito de física, ¿no? No vamos a meternos, pero bueno, ¿por qué Júpiter, siendo un planeta gaseoso, con base en las observaciones de espectrometría, sabemos que está hecho de gases? ¿Por qué si es gas no se dispersa? ¿Por qué la Tierra no se dispersa? Ok, bueno, está sólida, ¿no? Bueno, tenemos la información que es sólida por fuera, la corteza, pero el manto es líquido. Entonces, si es líquido el manto, porque si hacemos un hoyo, como si lo picáramos un balón, ¿por qué no se le sale lo líquido? ¿Por qué no se poncha, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hace que además los planetas, los 10 planetas que conocemos en el sistema solar, sean todos subesféricos? Un poquito más achipotados, aunque el Everest sea muy alto o el Phobos tenga más volcanes, siguen siendo subesféricos. ¿Por qué? ¿No? Porque no son como una tortilla. Las galaxias sí son como unos platos, pero los planetas no, las estrellas tampoco. Digo, tenemos poca observación directa que nos hable de la forma de las estrellas. La mayoría la vemos como luz y son muy poquitas las que logramos definir la forma con los telescopios, pero son subesféricas. ¿Qué hace eso? Bueno, al parecer, pues es la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad mantiene estos cuerpos. Ahora, ¿qué es la gravedad realmente? Pues no sabemos. No sabemos qué es la gravedad, pero lo que sí sabemos es que las leyes que enunció Newton siguen funcionando y que funcionan a la velocidad que nosotros nos movemos e incluso más rápido. ¿Qué tanto más rápido? ¿Ok?
¿Han oído hablar eso de órdenes de magnitud? Ok. ¿Alguien tiene idea a qué velocidad camina alguien en la ciudad? Poquito más, 4 o 5 kilómetros por hora. Un orden de magnitud sería si tú agregas un cero, ¿ok? 40, 50 kilómetros por hora. Hablemos de un kilómetro. Entonces, las leyes de Newton funcionan hasta 4 órdenes de magnitud o 5. Es decir, si tú te mueves a 1 kilómetro por hora o a 10.000 kilómetros por hora o incluso a 100.000 kilómetros por hora, siguen funcionando las leyes de Newton. Pero a, pero a más órdenes de magnitud ya no. A 1 millón de kilómetros por hora, más rápido que la luz, ya no funcionan. Pero a la velocidad que nos movemos nosotros, o sea, caminamos con respecto a la Tierra en el orden de pocos kilómetros por hora. En el carro podemos llegar a 120, ¿ok? En el avión, ok, que hay aviones muy rápidos, ¿no? Que les gusta 5.000 kilómetros por hora, sigue funcionando las leyes de la física bien. No sabemos qué es, pero sabemos que funciona, que podemos predecir los efectos y que podemos confiar en que se van a cumplir, ¿no? Y si no, pues miren qué es lo que está haciendo toda la industria de cohetes actualmente. Están siendo capaces de predecir dónde caer, cómo caer, y todo eso está jugando con las leyes de Newton. No necesitan física cuántica, o sea, no necesitan otro tipo de mecánica. Les decía, sabemos la estructura de la Tierra, ¿no? Toda esta parte funciona como líquido. ¿Por qué no se poncha? Bueno, pues lo que sabemos es que la gravedad mantiene unidos los cuerpos siempre y cuando los cuerpos estén girando. Si los cuerpos no giran, la gravedad no funciona. Pero estamos girando, así que no hay bronca y no vamos a dejar de girar. Por lo menos no en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos girando, si Júpiter siendo gaseoso no se disgrega, si la Tierra no se poncha y se le sale líquido de en medio, ¿puede una masa del tamaño de la Tierra o de un planeta partirse en dos? Es algo que las observaciones astronómicas no han visto. Lo que sí sabemos es que hay áreas del sistema planetario que parecen estar formadas por pedazos de planeta. E incluso ya ha habido satélites que han llegado, han transmitido, han tomado muestras sobre eso. Pero es pedacería y parece que se ha formado por impactos. La Luna está llena de impactos. Si el impacto es más grande, pues tal vez se rompe, pero no a la mitad. Entonces, todo este razonamiento nos ayuda a entender si una noticia como la que estamos viendo de que la Tierra se está partiendo en dos con el fuego de un lado y con el pedazo, eso no es cierta. Y básicamente tenemos que aplicar los criterios que ustedes han estado hablando, ¿no? Ahora, si vemos a nivel global, ¿dónde están las zonas que se parecen a África o a California? Pues vemos que hay muchas, ¿no? Muchas que funcionan actualmente. Aquí está el Rift del este de África, que viene desde este punto triple del Mar Rojo, Golfo de Adén, y se mete más o menos hasta acá. California, que empieza en el Golfo de California y sube más o menos a la zona de Los Ángeles. Ahí está. Pero ¿por qué esas zonas son tan famosas, no? ¿Y por qué nadie habla, por ejemplo, del Baikal? O sea, nomás porque nos cae gordo Putin. O sea, ¿por qué nadie habla del Baikal? ¿O por qué nadie habla del Mar Rojo? ¿Por qué la Tierra no se está partiendo en dos en el Mar Rojo? ¿Por qué se está partiendo en la zona que pasa por Hollywood? ¿Ok? ¿Por qué se está partiendo en la zona
que pasa por los famosos desiertos de África, donde se han ido a filmar un montón de películas. ¿Ok? ¿Por qué unos son más mediáticos que otros? Probablemente sea porque los medios están ahí, ¿no? Esto es una nota que pasa en las zonas de extensión que probablemente no hayan visto, pero en las zonas de extensión lo que pasa es que esta parte de la corteza se va adelgazando, se va adelgazando, se va adelgazando hasta que efectivamente se rompe. No sé si ya vieron esos conceptos. Y cuando se rompe la corteza continental, donde estamos parados ahora, lo que sucede no es un hueco, sino ese hueco se llena con parte de la astenosfera que sube, con esa parte del manto. Y el manto luego se solidifica. ¿Y qué forma? Piso oceánico nuevo. ¿Como cuál? Como el que está metido en el Pacífico, como el que está metido en el Atlántico, toda esa zona a más de 4.000 metros de profundidad es piso oceánico nuevo que salió de algo así. Este es un perfil donde esto es el Pacífico, esto es la Baja California, esto es el Golfo de California y esto es la corteza que se ha ido adelgazando, extendiendo, pero no se extiende nada más como una liga. La parte de arriba se va rompiendo, la parte de abajo sí se va extendiendo, digamos, como si fuera una liga, en un comportamiento más dúctil. Y eso es lo que sabemos, así funciona. Pero esto lo que genera es adelgazamiento y el manto sube y se solidifica. No genera una fractura que se va a ir hasta China o hasta la India, ¿sabe dónde, no? Entonces, si la Tierra puede romperse por la mitad, mi pregunta es, ¿queda así como por mitades o quedará en varios gajitos, en varios pedacitos, ¿no? Entonces, ¿por qué el Baikal no? Digo, el Baikal me gusta, ¿no? Pero puede ser el mar de China o puede ser la Antártica. ¿Por qué los otros no? Bueno, los medios han estado ahí y a alguien se le ocurrió realmente, ¿no? ¿Qué quieren decir con esto las noticias? ¿Para qué? ¿No? ¿Y por qué nos gusta el escandalito? No sé si tengan ustedes ideas por qué, pero cuando uno empieza a buscarle para qué, le llegan a uno las ideas como los Illuminati, los masones, la teoría de la conspiración, los malditos medios que nos quieren manejar, realmente nos quieren manejar, o eso es lo único que le salió. O en la competencia por las audiencias, generan un montón de información solamente para traerlas. Y bueno, algo de eso hay para manejar, ¿no? O tal vez sean los neoliberales, ¿no? O sea, ha de ser Calderón. No sé, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿cuál es el problema? ¿Ellos que nos manejan? ¿O es un problema de un exceso de información que no sabemos manejar? Y si no las, y si es un exceso de información, ¿qué necesitamos para manejarlo? ¿Necesitamos un marco de referencia? Ok, ¿y si el que pone el marco de referencia acaba siendo el que nos maneja? ¿O carecemos de pensamiento crítico? Y si generamos pensamiento crítico, ¿hacia dónde lo generamos? No hay un camino. ¿M? Pero sí sabemos, o por lo menos a mí me parece, que nos falta esa crítica para poder manejar la información. Y al no ser capaces de manejarlo, estamos aceptando que haya más y más y más, porque la seguimos consumiendo. Y digo, la seguimos como sociedad, no ustedes o no yo, aunque también, ¿no? O sea, preferimos ver a las novias de Bad Bunny que los muchachos de la ciencia, ¿no? Entonces, volviendo al rift continental, todo esto, aquí se distorsiona por la tipo de proyección, todo esto es el rift del Atlántico Medio, donde se rompió el continente y no generó dos mitades de la Tierra.
dicen que aquí se va a partir la Tierra. Ok, eventualmente genere otro océano, pero seguro no lo vamos a ver. ¿Ok? Y todo esto es corteza oceánica nueva que salió por salir el manto en toda esta zona. Y sigue saliendo y por aquí más arriba lo pueden ver directamente en Islandia, por acá lo pueden ver en las Azores, por acá lo pueden ver en Madeira, donde nació el bicho. En fin, en un montón de sitios. O está saliendo por acá y lo pueden ver en las Galápagos, y lo podemos ver en la isla Guadalupe, más para acá, en fin, en muchos sitios se puede ver cómo se ve ese piso oceánico nuevo. Ahí está. Eso empezó, es un proceso que empezó desde hará unos 200 millones de años. Así que para que esto se convierta en un océano más o menos así y esta parte de África se separe de esta otra, pues faltan unos cuantos millones de años, ¿no? Pero de qué va a suceder, podemos pensar que sí, pero no estamos seguros, porque hay un montón de procesos de apertura que se han abortado y están documentados. Rift abortados que ya no continuaron. Por eso Colima sigue siendo parte de México, pero ahí hay un rift abortado, ¿no? En fin. Y ya para concluir, ay, qué lástima, ¿no? Aquí sí. Eh, Me gustaría que las conclusiones fueran otra vez colaborativas, ¿no? Hemos hablado, ustedes han participado y, y entonces podemos empezar a concluir, ¿no? Primero, ¿qué les pareció este tipo de conferencia? Ustedes hablaron bastante y hubo puntos bien interesantes. ¿Qué les parece un formato así? ¿Les parece que puede alcanzar mejor los objetivos que le falta? Por favor. Usted mencionó lo del cambio climático, de las, y bueno, creo que el cambio climático siempre ha estado presente, pero somos más bien nosotros los que los hemos incrementado más o obligado más, y creo que lo que usted mencionó es como un poco más de concientización eh, más hacia nosotros y como que las personas están más como mecanizadas en decir, o tener como modas, de que si el youtuber o el influencer dice hay que seguir la moda. Entonces es como de que meter más, más láminas así, como atracción hacia nosotros y como más interactivo. La verdad me parece bastante entretenido. Yo por lo menos de mi parte no soy mucho de conferencias, pero esta vez sí como que logró captar mi atención. Siento que esta dinámica, por así decirlo, es bastante atractiva y hace que estemos centrados en el tema. Además de que, o sea, centrándonos en el tema de la conferencia, em, como por así decirlo, conclusión, am, siento que al momento de revisar una noticia o ver alguna noticia, deberíamos de revisar ya sean las fuentes, autores y no dejarnos llevar por títulos amarillistas o engañosos y tampoco imágenes demasiado llamativas.
Bueno, en lo personal, sí me resultó muy interesante, sobre todo porque mantiene activo, ¿no? La participación y el estar como reflexionando en los temas. Entonces, bastante colaborativo e interactivo. Porque le ponemos más atención al chismecito y le ponemos más atención y nos comunicamos más así que leer una nota o una noticia. Por los modismos de la farándula y términos que lleguen a ser modernos o por la época. O también porque nos gusta más el morbo que genera en la prensa que lo científico e informativo. Porque preferimos más saber qué le pasó, como cuando fue el chisme de Shakira con Piqué, a saber qué estaba pasando en el gobierno o alrededor de nosotros. Pues yo creo que nos llama más la atención por el tipo de lenguaje que ocupan, ya que es un lenguaje coloquial y solemos relacionarlo más con lo cotidiano. Bueno, pues en términos, si me voy más en términos de biología, sería que porque el cerebro libera más dopamina cuando hay cosas que nos atraen, muy cosas llamativas o así, lo que libera. Y por eso es que uno se enfoca más en chismes. Fíjate que lo que dices me da pie a lo que quería decir. Resulta que a mí me llamaba la atención, o sea, ¿por qué? O sea, no me gusta Bad Bunny, ¿qué? Pero, a ver, ¿con quién anda Bad Bunny? O sea, ¿por qué, no? Y entonces, buscando el por qué, me lo encontré muy bien resumido en uno de en el libro de Sapiens de Harari, ¿no? Entonces resulta que, digo, Harari no hace la investigación, pero la resume muy bien a mi modo de ver. Y resulta que una de las cosas que nos diferenció y que nos sigue diferenciando de otras especies es el chisme. Y digo, mm, no por morbo, sino porque el chisme implica comunicación y porque el chisme implica una memoria colectiva de qué hace el otro, qué le funcionó al otro y qué me puede funcionar a mí. Nos hace humanos el chisme, ¿no? Nos diferencia de otras especies el poder chismear. Al parecer, hay otras especies que chismean, algunas ballenas, los delfines, pero no todas. O sea, que haga un perro en África da poco más o menos lo mismo, ¿no? Al otro perro, ¿no? Pero a nosotros sí nos interesa. A ver qué hacen los chinos, cómo chismean los chinos. Sí nos interesa. Eso es una de las cosas. Ahora, ¿por qué nos interesan más las noticias alarmistas? Me acuerdo de una conferencia de un biólogo, de Horacio de la Cueva, donde decía, la gran diferencia es que uno necesita comer muchas veces, lonchar muchas veces, pero uno solo puede ser lonche de alguien más una sola vez. ¿Sí me explico? O sea, tú solo puedes convertirte en comida de otro una sola vez. Bueno, a menos que primero te coma una pierna y luego otra pierna, pero vida nomás tienes una. Por lo tanto, te interesa más lo que puede llegar a amenazar tu vida porque tienes que escapar. Entonces nos interesa más lo que nos amenace. Nos interesa más que alguien me diga, va a explotar el chichón y de alguna manera me prometa decirme cuándo.
Luego leo y no dejo nada, ¿no? Pero me está prometiendo que, que puede que él sepa. Y si él sabe, me interesa saber cuándo va a explotar, pues para irme a ver a mi tía que vive en la Ciudad de México, ¿no? Y seguramente llevarme a mi mamá, a la gente que quiero y pues los otros que se rasquen con sus uñas, ¿no? Si tengo más conciencia, presionaré al gobierno y todo, pero de todas maneras nos interesan más las amenazas porque solo tenemos una vida que perder. Y si no es por perderla, bueno, tenemos mucho tiempo por delante, ¿no? Y por eso parece que nos interesan más las amenazas que las no amenazas, que las noticias de ciencia, a menos que la ciencia nos lleve a las amenazas y caemos en el mismo círculo. Y por eso es que las amenazas y el chisme nos interesan más, porque es la naturaleza humana para conservar y preservar y asegurar la vida. Qué curioso, porque acaba siendo una razón biológica, evolutiva, la que nos hace buscar el chisme. Y ya para terminar, tratando de llegar a conclusiones, ¿creen ustedes que sea necesario hacer algo para ¿Creen ustedes que sea necesario hacer algo para cómo manejar la información? Sí. ¿Alguien más? ¿Creen que sea necesario hacer algo? Ustedes son estudiantes de ciencias. ¿Tienen idea qué hacer? ¿Tienen alguna idea de qué se puede hacer? Disculpe, ¿podría reformular bien la pregunta para que lo podamos entender? Perfecto. Ok, vimos cómo se maneja la información, cómo podemos sesgar nuestra visión acerca de una información que nos pone en peligro. Cómo nos pueden vender que la Tierra se parte en dos o cómo nos pueden vender la idea de que la extensión de la corteza va a separar un continente? Podría ser por medio de a través del amarillismo, fanatismo, mm, pensamientos religiosos, por ejemplo. También podría ser a través de la manipulación psicológica. ¿Tendríamos que hacer algo con eso? Pues, claramente, es una problemática que se tiene que resolver. ¿Tienes idea qué podríamos hacer? Campañas informativas, flyers, anuncios, conferencias también informativas como la que está dando usted, entre otras. A mí me parece que en este contexto también tenemos que usar términos o palabras que sean rembombantes y que sean de incidencia temporal. Una de las cosas, por ejemplo, que he vivido es en la ciencia, es que utilizar palabras que los políticos o la sociedad no sepan qué son, pero suenan bonito o sean en este sentido rembombantes para afirmar algo que puede suceder. Por ejemplo, se me ocurre ahorita la palabra resiliencia. Nadie sabe qué es resiliencia. Al menos que digas que la resiliencia es la forma de cómo te vas a proteger, va a ser la capacidad de cómo te vas a proteger. Eso sí lo saben, pero no saben realmente para qué aplica o en dónde, o en qué caso aplica. Pero eso es un tema que es una palabra que ha resonado mucho en la sociedad y por eso los proyectos que dicen resiliencia o la ciencia que está vinculada con esa palabra, pues es algo que se vende, es algo que se puede proyectar fácilmente, se puede replicar en otras áreas. Más coloquial, ¿sí?
Sí, yo creo que la ciencia en ese sentido podría ser una alternativa para poder llamar la atención de lectores que no están muy familiarizados con el lenguaje técnico, pero utilizando palabras, no solamente estas, sino hablar, por ejemplo, también de vulnerabilidad. Todo el mundo sabe que somos vulnerables, sí, pero si nosotros les decimos, eres vulnerable porque tu casa se va a inundar mañana, porque está creciendo la lluvia o se está avecinando un ciclón tropical, entonces ellos ya saben qué puede suceder. Y si ya lo han manifestado en un evento anterior o históricamente, entonces ya saben que la palabra vulnerable es peligro, ¿no? Aunque realmente no sepan ni cómo se evalúa ese momento. Sí, yo creo que el ejercicio que acabamos de hacer ahorita de analizar las noticias, ya hay grupos, por ejemplo, en Instagram de jóvenes o de estudiantes de alguna materia que se dedican a desmentir ciertas noticias, ¿no? Al analizarlas punto por punto. Entonces, la existencia de estos pequeños medios que en vez de lanzar noticias falsas, se encargan de analizar estas noticias alarmantes y desmenuzarlas punto por punto y decir qué es realmente verdad de la noticia y qué es amarillismo, ¿no? Creo que eso es importante a realizar. Que los estudiantes me parece que pueden hacer muy bien, primero, porque eso los ayuda a estudiar, a ser mejores estudiantes y a relacionarse con su gente, ¿no? Es una cosa bien importante. Iba a decir una de las palabras rimbombantes, ¿no? Ese es un área de oportunidad. Que cuando yo oigo la palabra de área de oportunidad es en qué nos equivocamos, ¿no? O sea, en qué la regamos, ¿no? Pero creo que eso es algo y es algo que sí acerca muchísimo a los estudiantes con su gente, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Bueno, yo y particularmente pensando en mí, nos debemos de preocupar por saber divulgar. Y para eso no es nato, o sea, tenemos que prepararnos. Y si a ustedes jóvenes les llama el comunicarse por medio de redes sociales, tienen que hacerlo bien y para eso se tienen que preparar, ¿no? Entonces, uno no es divulgador de la noche a la mañana, nos tenemos que preparar y también lo mismo pasa con los científicos. Usamos un lenguaje que pues no es rimbombante, ¿no? Para el público en general y por eso no nos leen. Ya para finalizar, ¿alguien más por el tiempo? Bueno, si no hay nadie más, yo voy a pasar en limpio, pero a mano, todo esto. Voy a completar la presentación. Se las hago llegar, que entiendo que vía Ana les puede llegar. Ahí está mi correo y todo. Les comento que yo ahora estoy empezando un proyecto más de divulgación, aparte de mi trabajo, que es donde monetizo, que es la cuestión de la consultoría, pero es para trabajo con divulgación. Y parte de eso fue el trabajar en este tipo de conferencias, ¿no? Entonces, gracias y bueno, yo le hago llegar la presentación. Bueno, muchas gracias, alumnos y alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Gracias por su asistencia en este cuarto día de actividades de la 16ª Semana de Ciencias de la Tierra. Eh, Doctor, muchas gracias por su participación. A continuación, pues haremos la entrega de la constancia de participación. Me permito leer. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la Secretaría Académica, otorga la presente constancia al doctor Manuel Aragón Arreola por su participación como ponente en la conferencia Mitos en Ciencias de la Tierra que se presentan en los medios.
En el marco de la 16ª Semana de Ciencias de la Tierra, firma el licenciado Enrique Pérez López, secretario académico de la universidad. Gracias, doctor. Al coffee break ya pueden pasar y gracias chicos por su asistencia.